Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las heridas emocionales en el arcano 8, la justicia. Como siempre vamos a utilizar el aterrizaje simbólico, em, que es el ejercicio de sacar o desplegar o aterrizar de los factores principales de una imagen, en este caso las imágenes de los arcanos del tarot, los factores principales de una narrativa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy. Primero que nada, como siempre, voy a hacer una descripción visual de la carta. Entonces, abajo de la carta nos encontramos con un suelo amarillo que tiene a la izquierda una plantita de color anaranjado. Y bueno, inmediatamente como que aquello con lo que nos encontramos es una persona con un vestido que le cubre como una gran parte de su cuerpo, ¿de acuerdo? Y es un vestido de muchos colores, tiene azul oscuro, rojo, verde, amarillo, verde oscuro y claro, azul claro, azul oscuro y bueno, digamos que de alguna manera estos son como los colores de su vestido. Vemos que tiene un collar amarillo que podría de pronto indicar en algunos aterrizajes simbólicos atrevidos, quizá como a un dorado. Y bueno, nos encontramos también con una parte que no sabemos si es de su asiento como de su trono, que es morada, con una tabla que lo atraviesa detrás de ella. Mm, y bueno, digamos que como tal los elementos que nos encontramos con esta persona son en su mano que está a la izquierda de quien está leyendo. Nos encontramos con una espada de mango rojo con una puntica amarilla, y es una espada de color azul que sale hacia arriba verticalmente de su mano. Y en la otra mano de esta persona, ella sostiene a la altura del corazón una balanza que cuelga y que está, digamos, apoyada como a la altura de sus rodillas, más o menos. Es una balanza con platos amarillos, que curiosamente hay uno que es un poquito más grande que el otro. Y bueno, ya nos encontramos con el rostro de esta mujer, que es de color piel, se le ve un cuello bastante grueso. De acuerdo, también vemos que el color de su cabello es exactamente el mismo color de su piel. De pronto esto puede estar apuntando como pues, las épocas en las que el tarot fue hecho por primera vez, y esta versión, que es una que procura recoger como las partes originales de los trazados del tarot, de pronto estaba tratando de expresar un cabello castaño, café, pero bueno, no me voy a meter en eso. Y entonces nos encontramos un trono que tiene unas franjas rojas curvas detrás del espaldar, ¿no? En la parte izquierda del lector hay una parte de este trono que no tiene unas franjas curvas, sino que tiene una franja color piel. Es como si le faltara algo al trono, como si no estuviera acabado, como si hubiera un desequilibrio quizá, que también nos pasa porque los bordes de este trono tienen como unos pilares amarillos, que uno de ellos termina en una bolita naranja y el otro no. ¿M? Entonces, aquí nos estamos encontrando con esto. Es una figura que ocupa bastante espacio, es una figura que mira de frente al lector, mira directamente al lector, tiene una corona que arranca con una franja blanca en la frente del personaje y sigue con unas partes azules y rojas, y bueno, que casi que se sale de la imagen y casi que apunta con un fulgor amarillo hacia arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que nos estamos encontrando visualmente en la imagen, y vamos a ver qué es lo que esta imagen como representación psíquica, como visual de un niño o niña en desarrollo, pueden expresar situaciones o sí, como condiciones mediante las cuales un niño o niña pueda ser herido emocionalmente. Bueno, como una anotación académica antes de empezar, eh, es importante retratar que aquí pasa algo parecido a lo que anotamos con el ermitaño en el video pasado, o en el episodio pasado, porque esto ahora ya se volvió un podcast también.
Em, Anotábamos con el ermitaño que esta figura ocupa un montón de espacio de la imagen y eso quiere decir que como en nuestro campo psíquico como niños o niñas, este personaje, quien quiera que sea, es una gran parte de lo que nosotros estamos viendo y por eso también de alguna u otra manera es una gran parte de aquello de lo que esperamos amor, es una gran parte de nuestro conflicto. Este personaje ocupa un poquito menos de espacio que el ermitaño, pero digamos que su ocupación espacial igualmente es prominente. Entonces esto representa también como su cantidad de importancia para nosotros. Y bueno, hay una diferencia también con el ermitaño. En el ermitaño veíamos un personaje que mira hacia otro lado, mientras que acá en la justicia estamos viendo un personaje que mira directamente hacia nosotros, ¿de acuerdo? El ermitaño de pronto no nos ve o está viendo otras cosas, ¿de acuerdo? Este personaje nos mira a nosotros muy directamente y ya vamos a ver, ya reflejamos en el ermitaño cómo lo que pasa allá tiene sus heridas emocionales. Ahora vamos a reflejar cómo lo que pasa acá, de estar siendo mirados directamente, tiene asimismo sus heridas emocionales. Entonces, aquí vamos. Entonces, el primer aterrizaje simbólico con el que nos encontramos acá tiene que ver con una situación en la que nos encontramos a un progenitor, ¿no? Em, que tiene una balanza en la mano y una espada en la otra mano y esto una de las primeras cosas que refleja tiene que ver con un padre o una madre que está con esta balanza constantemente midiendo y comparando nuestro comportamiento, nuestra imagen personal, nuestro pensamiento, incluso nuestro sentimiento, con lo que se ha puesto en el otro plato de la balanza, que es como un ideal o como un sentido adecuado de lo que se supone que tenemos que ser. Y entonces constantemente estamos en ese tránsito de que nos están comparando y de que nos están midiendo. Y pues ya vemos que acá hay una persona con una espada en la mano, que esto representa muchas veces una amenaza continua, casi como una manipulación de si usted no cumple con este estándar, con este canon, con este ideal, va a haber un castigo en forma de rechazo, en forma de humillación, en forma de abandono, en forma de no reconocimiento y crecemos con mucho miedo de que si no cumplimos con esto, pues no vamos a ser merecedores de amor, vamos a ser castigados constantemente. Y bueno, digamos que esto es una de las primeras cosas que salta a la vista, ¿no? Y entonces es importante también darle un momento de revisión a cuáles son ese tipo de cosas con las que podemos ser comparadas. A veces es con un ideal más o menos etérico de lo que se supone que tiene que ser el hijo o la hija que papá y mamá quieren que seamos, ¿de acuerdo? O a veces es algo un poco más concreto. A veces es lo que ellos mismos fueron y que obviamente se sintieron también ellos forzados a ser y en su rabia y en su rencor infinito, igual la manera de canalizarlo muchas veces de los padres es exigirle rudamente a los hijos y las hijas que hagan lo mismo y que cumplan con lo mismo, ¿de acuerdo? Como que les da un poco de envidia o les da un poco de rabia la idea de que sus hijos puedan tener libertades que ellos no tuvieron, ¿cierto? De alguna u otra manera también pueden estar siendo comparados dos hermanos o hermanas, ¿de acuerdo? Entonces, puestos como en la balanza este tipo de personas o a veces con personas de la familia que ya no están, porque muchas veces los padres o ciertas personas como significativas de la familia o del ambiente del niño están muy interesados en que el niño reemplace a alguien que ya no está. Pero bueno, de cualquier manera esto como que empieza a generar unas tensiones muy particulares, porque por ejemplo pongámonos en términos de dos hermanos o hermanas que están siendo comparados, ¿no? Como que primero si uno es como el estándar, hay mucha presión, hay una construcción de una falsa identidad a fuerza de como alimentación de una imagen arrogante por ser el elegido para ser como el estándar, pero pues eso como subconscientemente se vive con mucha presión de que si me salgo de aquí voy a perder toda esta cantidad de beneficios, ¿no? Que
Lo mirábamos, por ejemplo, también en la luna, que es un reflejo de la justicia, 8, 18, ¿de acuerdo? O sea, el nivel 8 de las dos, de las dos series decimales es lo que estamos revisando acá. Y bueno, el caso es que eso es lo que está siendo representado, ¿de acuerdo? Entonces, ojo que acá nos estamos encontrando con que hay una persona que también tiene una balanza y resulta que muchas veces también pasa que rígidos como son los padres en el cumplimiento de estos estándares, si los niños cumplen, como esto es una balanza y esto también tiene sus ejercicios de compensación, si los niños cumplen con lo que los padres están esperando, muchas veces hay padres que se vuelven en otros sectores, en otras áreas del desarrollo, completamente permisivos, completamente laxos, más bien como casi ausentes, dejan que los niños hagan lo que se les dé la gana o no están presentes para acompañar al niño o la niña en su desarrollo, ¿de acuerdo? Porque, y esto es una forma particular de no reconocimiento, esto es una forma particular de negligencia, ¿no? Como si cumpliste con lo que yo quiero que cumplas, sí, que es una forma también muy vanidosa de educar, si cumpliste con lo que a mí me importa, ya de resto no me importa, ¿sí? Y en eso a veces, muchas veces los niños se sienten no reconocidos porque como que yo soy todo esto, pero tú solo quieres ver esta partecita que es la que a ti te importa, pero además, ¿sí? Además, lo que pasa es que sí se formula una negligencia en que muchas veces los niños, al cumplir lo que los padres quieran en esa balanza, tienen la libertad para hacer lo que se les dé la gana en muchas otras cosas. E incluso a veces los papás los defienden porque a veces, muchas veces lo que los papás están pidiendo en esta balanza es llena mis vacíos y entonces te vuelves mi protegido. ¿Sí? Y entonces se generan ahí como unas cosas de jurisprudencia curiosa que pues como vamos a ver en el lado oscuro de la justicia es una cosa que tiene que ver con una jurisprudencia muy distorsionada desde los deseos y desde la percepción interior de cada uno. ¿M? Pero esto tiende a suceder. Bueno, entonces, entrando en el aterrizaje simbólico pasado, como hemos visto, como hemos visto, digamos, en varios arcanos, resulta que si yo me encuentro con una persona así como está retratada en la imagen, también es muy usual que yo me empiece a convertir en alguien así, es decir, empiezo a repetir la estructura y la empiezo a repetir conmigo mismo. Cojo yo mismo mi balanza, produzco, fabrico psíquicamente mi balanza y pongo en ella, en uno de los platos, em, como el estándar de lo que percibo que mi padre o mi madre o ambos o el sistema en general quiere que yo sea, ¿sí? Y empiezo yo mismo a volverme un experto en medir mi comportamiento eh, a partir de todo eso, ¿de acuerdo? Y entonces así yo mismo voy castrando, así yo mismo voy decapitando con esta espada todo lo que no está en correspondencia para asegurarme de que yo estoy cumpliendo. ¿De acuerdo? Eso después se puede como volver, eso ya lo vamos a revisar en el video de las estructuras de personalidad, pero eso después se puede volver como, se puede voltear completamente hacia la parte de la rebeldía, de cortar todo lo que de hecho antes estaba en coherencia, pero bueno, el caso es que eso sucede y nos empezamos a convertir nosotros mismos, introyectamos esta figura oscura de la justicia que está midiendo nuestro comportamiento y que está decapitando o amenazando lo que no está en orden con eso, ¿sí? Es una cosa que pasa muy seguido. Ahora, una cosa importante por retratar es que fijémonos cómo esta persona sostiene la balanza con su mano y a la altura del corazón. Eso quiere decir que muchas veces, como este tema de la medición, este tema de la norma, este tema de la justicia puede estar interferido por las preferencias, por las manipulaciones de la persona en cuestión que está dirigiendo esta balanza y por sus estados de ánimo, por sus emociones, por sus sentimientos. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrarnos también con padres que la normativa de la casa, pero también la forma en la que se comportan con nosotros, la forma en la que nos ponen límites y se dedican a suplir nuestras necesidades, está completamente interferida por
sus estados de ánimo y demás. Y entonces a veces nos podemos encontrar erráticamente con unos padres que un día son muy rudos, muy exigentes, muy inflexibles y al otro día son completamente laxos, son súper cariñosos, nos apoyan, nos guían, mejor dicho. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Y esto es algo de lo que hemos venido hablando recurrentemente. Hay una pérdida de control, hay un sentir que no se puede tener dominio por cuál es el comportamiento adecuado para que este progenitor o estos progenitores em, respondan de cierta manera, ¿sí? Como que no hay un código estable y por eso yo me siento con mucho miedo, porque en cualquier momento podría pasar cualquier cosa, ¿de acuerdo? Y se vuelven se empiezan a sentir como peligrosos, pero también ilegítimos. em, Como cualquier respuesta del progenitor ante nuestras acciones. Y pues la pérdida de control genera miedo, el miedo genera unas rigideces mal orientadas y unos excesos de flexibilidad mal orientados. Bueno, ya habiendo hablado un poco de cómo somos puestos en la balanza, tratemos un poco de cómo somos puestos en la espada. Resulta que, pues, también pasa esto, ¿no? De que muchas veces somos utilizados como el arma de mamá o de papá, o de ambos, de acuerdo a través de pronto nuestros logros, nuestra imagen personal, lo que estamos haciendo, lo que representamos, nuestras acciones. Estamos de pronto siendo como el arma de ataque y o de defensa ante un mundo o ante unas personas o ante una familia o ante lo que sea que mamá o papá ve como amenazante. De pronto por alguna cosa que ellos no pudieron lograr en su vida, de pronto por eh, estos conflictos familiares que a veces se presentan en que los hijos se ven como en el impulso de ser la defensa de papá o de mamá, ¿de acuerdo? O a veces incluso resulta que nos encontramos con progenitores que están en este tema, en un conflicto, ¿de acuerdo? Y el hijo se vuelve como una de las armas de defensa, ¿no? Y también de ataque a través de convertirse, de hacer esas dicotomías particulares que suceden en los hogares conflictivos de aliados y enemigos, ¿de acuerdo? Pero entonces, así también pasa que como esto es una balanza de compensaciones y de transacciones que tenemos acá, resulta que también muchas veces a cambio los hijos empiezan a exigir que aquel padre con el que se aliaron, aquel progenitor con el que se aliaron, sea también su espada protectora. Y esto, lo hablábamos también en el ermitaño, genera una bola de nieve como de falta de capacidad que como que aumenta cada día la codependencia que se tiene en el uno con el otro, ¿de acuerdo? Pero de cualquier manera, este tema de solo ser reconocido o este tema de sentir el impulso de ser el arma de mamá o de papá es una cosa que tiene muchas complicaciones, ¿no? Porque tampoco hay atención para las necesidades reales del niño o de la niña. Hay una forma particular de no reconocimiento y pues hay una forma particular también de la alimentación que se le hace a la idea de que el mundo es un lugar amenazante y de que hay que protegerse, pues que es una de esas grandes distorsiones en las que nos separamos, en las que nos identificamos tanto con los personajes. Y esto pasa con mamá o con papá. Entonces, este aterrizaje simbólico que acabamos de ver se hace coherente y puede suceder al mismo tiempo como con otra dimensión de el aterrizaje simbólico que estamos a punto de mencionar y también el que va a ir después, que es, bueno, precisamente como este tema de balanza, este tema de transacciones, de lo que yo te doy después te lo exijo, y me siento en deuda contigo, bueno, nos metemos en unas transacciones constantes brutales. Es un tema de como cuando un progenitor y un niño empiezan constantemente a utilizarse el uno al otro para llenar sus vacíos, ¿de acuerdo? Se están haciendo responsables en el uno al otro todo el tiempo por
como suplir lo que no pueden suplir por sí mismos, y entonces ahí empiezan las manipulaciones, ahí empiezan los beneficios desordenados, ahí empiezan unas relaciones edípicas y eléctricas en que también se usa este suplir las necesidades que se tiene un interés que el otro no pueda cumplir, para distanciar al niño del otro progenitor. Esto es bastante común, como cuando los padres están en rivalidad. Y entonces esto de lo que hablábamos, ¿no? La bola de nieve en negativo de codependencia, en que también hay mucha manipulación y hay mucha violencia los unos con los otros. Cuando no se cumple el acuerdo, igual cada vez se exigen más y más y más normalmente, pero cuando no se cumple este acuerdo, hay unas armas que se han tomado de manipulación, de un montón de cosas, de violencia, en muchas maneras, mm, como amenaza constante, que se tiene ahí todo el tiempo dispuesta por si el otro no me cumple con lo que yo le estoy exigiendo y con lo que se supone que es el acuerdo en nuestra transacción. Ahora, entonces es importante, como creo que vale la pena darle atención a específicamente el aterrizaje simbólico o la situación particular de cuando el niño se encuentra en un ambiente en guerra, a veces al interior del núcleo familiar entre mamá y papá, a veces entre familias, a veces por todos lados a la vez, ¿de acuerdo? Porque se encuentra con un tema de relaciones conflictivas constantes y, al encontrarse, por ejemplo, con padres en guerra, que de hecho el niño los ve como con unas balanzas que en este caso significan como retaliación, como un tema de ojo por ojo en unos ciclos infinitos que parecen nunca terminar porque nadie se quiere hacer responsable por sus propios actos agresivos. Entonces va esta vaina escalándose cada vez más, a los ojos del niño, y como que él siente, o sea, primero se le mete la idea de que los vínculos son peligrosos, la intimidad es peligrosa y que constantemente, esto es un tema de transacciones porque las cosas no se comunican, como ya vimos normalmente, convierten a este niño en la espada protectora y a veces incluso de ataque de uno de los progenitores, siendo como convirtiéndose automáticamente en el enemigo de otro de los progenitores. Esto lo hace perder su lugar como hijo, esto lo hace perder su lugar y también perder mucha atención que se le podría estar dando a él particularmente para suplir sus necesidades, etcétera. em, Como que termina abandonado en muchos aspectos, ¿no? Y pues obviamente esto resulta haciendo que él también en muchas formas, él o ella, niño o la niña, terminen castrados, en una familia en donde además lo único que se ve es este tema de la manipulación o la retaliación. Importante mencionar que mientras tanto, si hay unos padres en guerra y hay unos padres insatisfechos el uno con el otro, normalmente van a tratar de utilizar al niño para que llene el papel del progenitor que está siendo insatisfactorio. em, Se va a tener que poner obviamente en un lugar que no le corresponde, pero entonces al mismo tiempo le van a estar exigiendo que sea como el otro progenitor en ciertas cosas y muy diferente al otro progenitor en otras, lo cual es a veces una confusión muy grande, como que ni el progenitor que se lo está pidiendo sabe muy bien cómo es el tema, pero entonces lo castigan constantemente por no cumplir estos estándares en la balanza que le pusieron, que a veces es súper abstracta. Em, entonces, pues todo es un rollo. Entonces, realmente lo que hay de justicia acá es bastante poco. Bueno, entonces esas son las heridas emocionales que yo puedo ver en el arcano 8, la justicia, a través de los aterrizajes simbólicos que he hecho. Recuerden por favor que la persona que quiera siempre está bienvenida a compartir sus perspectivas, sus sentires, sus aterrizajes simbólicos de lo que ve en estas cartas, específicamente respecto de heridas emocionales. Y bueno, gracias a todos.